Hermanos, les pido que abran entonces la Biblia en Santiago capítulo 5, verso 19 y 20. Y evidentemente, hermanos, hoy vamos a dar término a estas 27 enseñanzas. En total, esta es la última. Ha sido una bendición poder compartir, poder exponer versículo por versículo esta preciosa carta de Santiago. Así es que hoy culminamos y esperamos que, como todas las anteriores, también pueda ser de mucha bendición. El tema que vamos a abordar en esta tarde es la restauración. La restauración. Dice Santiago entonces, capítulo 5, verso 19 y 20, lo siguiente: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una de las tristes realidades que sufrimos, creo sin temor a equivocarme, todos los creyentes sin excepción, es que estamos propensos a debilitarnos, estamos expuestos a flaquear, a que nuestra fe muchas veces se debilite. Hay veces donde el creyente experimenta una fe fortalecida, una fe fuerte. Sin embargo, hay otros momentos donde el creyente se debilita y muchas veces pareciera ser que la fe en el Señor que tuvimos ayer no es la misma de hoy, porque influencia en esa fe las circunstancias que vivimos, persecuciones, dolores, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que todos nosotros vamos a estar en algún minuto de nuestra vida a debilitarnos, y Dios no lo permita, aunque debo decir que es una realidad. El Señor no permita que nos desviemos de la verdad o de la fe, cayendo en algún pecado o desviándonos, como dice Santiago aquí, de la verdad. Días atrás tuve, no recuerdo si el día jueves o viernes, en mi hogar con mis hijos, nuestro devocional, y me llamó la atención una de las ilustraciones que este devocional presentaba. Y era lo siguiente: cuando nosotros vamos en una carretera, muchas veces encontramos el siguiente anuncio, el siguiente letrero: en construcción. Esto significa que la carretera por la que voy circulando en mi vehículo tiene hoyos y se está reparando. Tiene a lo mejor algunas alteraciones, tiene piedras, etcétera, etcétera, y los trabajadores están en ese proceso de recuperar, de restaurar, de arreglar esa carretera. Hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que hacer filas, esperar minutos a lo mejor, que circulen los que vienen en contra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está en construcción, no está habilitada para ser circulada. Entonces, después decía la ilustración, todos nosotros tenemos también aquí un letrero, simbólicamente hablando, desde luego, que dice en construcción. ¿Por qué? Porque todos nosotros los creyentes estamos en este proceso de crecimiento. Ninguno de nosotros ya está totalmente terminado y acabado. Por lo tanto, todos nosotros, sin excepción, andamos con ese letrero, porque estamos en un proceso progresivo de santificación. Mañana se supone que debo parecerme más al Señor, a fin de mes, a fin de año, debo ser más como mi Señor, pero ninguno de nosotros ha alcanzado esa plenitud. Y dentro de ese proceso de construcción o de perfeccionamiento, es precisamente, hermanos, que muchas veces el creyente se comienza a desviar y muchas veces se debilita de tal forma que aún comienza a abandonar temporalmente su fe. Por otro lado, hermanos, una de las más grandes bendiciones, gozos más especiales, privilegios
que tienen los creyentes es que cuando observamos a un creyente en esta situación o en estas circunstancias de haberse alejado de la verdad, de haberse debilitado de la verdad, nos pongamos al lado de él y le podamos decir: hermano, voy a orar por ti. Hermano, te vamos a ayudar a seguir adelante. ¿Pecaste? Bueno, confiesa tu pecado delante del Señor, arrepiéntete nuevamente para restaurar esa comunión con Dios. Hermanos, es una satisfacción, es un gozo, repito, es una alegría interior que creo que no se iguala con cualquier otra cosa que uno vive en el ministerio. Hay grandes gozos, desde luego. Por ejemplo, cuando Dios nos usa para traer a alguien o encauzar o guiar a alguien al arrepentimiento para salvación, ese es un gozo en uno. Uno se alegra. Hay una felicidad interior cuando observamos esa bendición de ver a alguien convertido a través de haber sido instrumentos en el Señor para hablar el Evangelio. Pero también hay una satisfacción, hay un gozo y una alegría cuando Dios nos usa para restaurar al caído. Es una bendición también esa. Y hermanos, qué lindo sería el poder experimentar ese gozo de poder ayudar a los creyentes a seguir adelante. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos que finalmente estamos invitando a que se conviertan, den una media vuelta otra vez y sigan el camino del Señor. Esta enseñanza que vamos a compartir a continuación tiene, hermanos, que ver principalmente con que en la iglesia todos los creyentes debieran involucrarse en la restauración, en la ayuda, en el apoyo espiritual de aquel que se ha desviado de la verdad. Antes de entrar al desarrollo del tema como tal, quiero que vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, para recordar aquí una pregunta que Dios le hace a Caín una vez que ya le había quitado la vida a su hermano Abel. Y dice Génesis 4, cuando ustedes conocen a Abel siendo pastor de ovejas, Caín labrador de la tierra, y allí llevan ofrendas a Dios y sucede algo en el corazón de Caín y que finalmente lo llevó a quitar la vida a su hermano. Y en ese contexto, en el verso 9, Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le respondió: no sé, le dice. Primer pecado, sí lo sabía. Mintió a Dios. Esa fue una afirmación, no sé, de manera negativa. Pero ahora hace una interrogante Caín y fue la siguiente: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí hay un sarcasmo. Abel era pastor de ovejas, sí, y Caín dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Desgraciadamente, hermanos, en algunas iglesias está esta actitud. En muchas personas prevalece la actitud de Caín. La respuesta es sí, tú eres guarda de tu hermano. No eres indiferente a tu hermano, no eres lejano a tu hermano, no eres distante a tu hermano, pero muchas personas sostienen el pensamiento y la actitud de Caín. ¿Soy yo acaso guarda? ¿Por qué tengo que preocuparme yo de mi hermano que ha caído? En el caso de Caín era su hermano. En el caso nuestro somos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, claro que somos guardas de nuestro hermano, claro que somos apoyo de nuestro hermano, claro que somos ayuda de nuestro hermano, orientación de nuestro hermano, consejo de nuestro hermano, etcétera, etcétera. La lista puede ser muy, muy larga en virtud del cuidado mutuo, de la edificación mutua de la iglesia. A mí me llama personalmente la atención cuando hay un hermano en una congregación que no se involucra con nadie, que no ora por nadie, que no se despide de nadie, viene como un simple espectador a la iglesia, como cuando va a un cine, no le importa quién está atrás, adelante o al lado de él, sino simplemente ver la película e irse para la casa. En las iglesias hay personas así. Y lo que Santiago nos va a enseñar, hermanos, es precisamente lo contrario. Debemos involucrarnos
en la restauración, en la ayuda, no solo de la evangelización, de llamar al incrédulo al arrepentimiento, sino ya al hermano arrepentido, encauzarlo y ayudarlo para que pueda caminar la vida cristiana conforme a la santidad que Dios establece en su palabra. Por lo tanto, Dios nos libre de la actitud de Caín, con esa interrogante: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El Señor nos libre de nunca pensar así, porque sí, nos pertenecemos mutuamente. Muy bien. Voy a proponer, regresamos a Santiago, voy a proponer 2 puntos generales en esta exposición. En primer lugar, 2 personajes: el extraviado y el restaurador. Y en segundo lugar, 2 resultados. En este caso, librar de un alma de muerte y cubrir multitud de pecados. La última recomendación que hace Santiago aquí a sus lectores evidentemente tiene un toque pastoral, de ternura y una clara nota de ánimo, hermanos, para su audiencia, para quienes han ayudado a otros que se han cansado, que se han debilitado, que han caído, que se han desviado del camino. No es el típico término de una carta. Si uno observa al apóstol Pablo, siempre el lenguaje es más o menos así. Saluda a fulano de tal, la gracia de nuestro Señor sea con vosotros, su espíritu les fortalezca, su espíritu de gracia, saludaos con ósculo santo. Pero Santiago termina animando a los hermanos a, en este caso, hacer volver, a restaurar, a recuperar a aquel que se ha desviado de la verdad. Dice el verso 19 entonces: hermanos, claramente aquí observamos el llamado al cuerpo de Cristo, a sus hermanos, a los convertidos. El texto griego dice hermanos de mí o hermanos míos. Esto recalca el tono pastoral, insisto, de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ahí está el primer personaje, el extraviado, de la verdad, y alguno le hace volver, ahí está el otro personaje, no importa quién, y alguno le hace volver, ese es el hermano restaurador, el que ayuda al que se ha extraviado. Sepa que el que haga volver, y ahí ya vamos entrando a los resultados, que es lo que vamos a analizar en el segundo punto. Por lo tanto, veamos con más detalle aquí las 2 frases que aparecen en el texto 19. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, como dije minutos atrás o segundos atrás, si alguno de entre vosotros, en esa palabrita alguno puede incluirse cualquier hermano. ¿Por qué? Por lo que dije en la introducción, ninguno de nosotros está exento de debilidades, de caídas. Hay un pasaje interesante en 1 Corintios 10, cuando Pablo dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. En Gálatas 6, cuando se está allí también restaurando a un hermano que ha caído, considérate a ti mismo, dice Pablo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si alguno de entre vosotros, no importa quién, puede ser un hermano, una oveja, un diácono, puede ser una oveja, digo, de manera simbólica o metafórica, un hermano cualquiera, un diácono, un anciano, un pastor, cualquiera, hermanos, no somos Superman en la iglesia, no somos personas sobrehumanas, somos simplemente seres humanos, con pasiones, como veíamos tiempo atrás, o Elías, con pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es interesante aquí que la palabra extraviado, planete, de donde tenemos la palabra planeta, que tiene la idea de alejarse de la órbita, en este caso de la verdad. ¿Por qué? Porque durante el proceso que los antiguos observaban y hacían mapas del cielo nocturno, notaron que ciertas estrellas no seguían una órbita regular. Por tanto, esta idea sugiere
a alguien que ha perdido la senda y que está irremediablemente extraviado. Entonces, como dije, planeta viene de esta palabra griega para comunicar la idea de que ciertos astros eran estrellas errantes. Judas así también le llama en el verso 13, no fijas como el resto. Desde luego que todos quisiéramos que siempre los creyentes anduviésemos de manera recta, sin desviarnos, sin pecar, sin debilitarnos, sin dejar de depender del Señor. Todos quisiéramos eso, desde luego que sí. Sin embargo, la realidad es otra. Queremos confiar en el Señor, queremos depender siempre del Señor, anhelamos nunca perdernos, desde luego que sí, o no perdernos, perdón, no, en el destino eterno. El creyente está seguro en Cristo, me refiero del camino temporal. Todos nosotros anhelamos estar siempre determinantemente dependiente del Señor, siempre, pero insisto, la realidad es otra. Pasamos situaciones difíciles. Si alguno se ha extraviado de la verdad, no se mencionan las razones por las cuales esta persona se alejó. No se mencionan, pero es indudablemente una triste realidad. A lo mejor fue por algún otro creyente, por alguna otra persona, no sabemos si fueron circunstancias, no sabemos si él de manera directa provocó eso o fue influenciado por otras personas. Ahora, quiero sugerir lo siguiente, hermanos, esto desde luego puede ser discutible. Lo más probable es que aquellos afligidos o enfermos, debilitados, que analizamos algunas enseñanzas atrás, probablemente no hicieron lo que debían de hacer y abrazaron su aflicción, abrazaron su debilidad, abrazaron su flaqueza, no hicieron lo que Santiago manda de orar, de mantenerse dependiente del Señor, de llamar a los ancianos de la iglesia, de confesar sus pecados. Y al no hacerlo, entonces pudieron haber vivido esta consecuencia de comenzar a desviarse del camino. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos manda hacer algo y no lo hacemos, comenzamos a endurecernos. La desobediencia, hermanos, inevitablemente lleva al endurecimiento de nuestro corazón. Nos comenzamos a volver gradualmente insensibles ante la voluntad de Dios. Y pudo haber sucedido esto con estas personas. Por tanto, Santiago aquí dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, no olvidemos que Jesucristo personifica la verdad cuando Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino. Cuando tiene esa conversación allí con los discípulos y principalmente con Felipe, Cristo le dice, yo soy el camino, Felipe, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No debemos olvidar, hermanos, que la verdad debemos amarla, obedecerla, testificarla. Por tanto, cuando alguien se aleja de esto, entonces está en pecado. Cuando esto sucede, el creyente comienza a renunciar también a los principios de la fe y comienza de manera también muy relacionada, de manera estrecha, a cambiar su conducta, su modo de vida, su manera de ser, su ética. Porque en la Biblia siempre se relaciona la conducta con la teoría bíblica, la sana doctrina con la sana conducta. Entonces aquí, esta persona inevitablemente, al extraviarse de la verdad, lo comenzó sin lugar a dudas a manifestar también con sus actos. Después Santiago dice, y alguno le hace volver, aquí está el segundo personaje, el que está dispuesto a restaurar al extraviado o alejado de la verdad, y alguno le hace volver. Esta expresión le hace volver
es la palabrita epistrefo, que es la relación que tiene con el hebreo de arrepentimiento, de volverse. Entonces, este alguno no se refiere exclusivamente al liderazgo de la iglesia, sino a cualquier creyente que se encuentre capacitado para hacer volver, para llamar al arrepentimiento, para decir o llamar a que a esa persona que se ha alejado regrese al camino. Porque es importante señalar y enfatizar o acentuar esto de manera especial, porque desgraciadamente muchos hermanos en las iglesias creen y piensan que si ven a su hermano que está débil y se ha desviado de la verdad, o una persona que estuvo con él en el ministerio, que participaban juntos del Señor, de los cultos, etcétera, y lo ven que se desvía, ellos piensan que el pastor o los pastores o los ancianos en la iglesia son los únicos responsables de ir donde el hermano a restaurarlo o hacerle volver. Pero cuando observo yo el texto bíblico y Santiago dice, y alguno le hace volver, quiero aplicar lo mismo que hice con el alguno extraviado. Si alguno se ha extraviado, ¿quién es ese alguno? Cualquiera, no importa quién. Puede ser cualquier hermano o hermana. De la misma forma, este alguno que quiere restaurar al extraviado, este alguno que hace volver al extraviado, de la misma forma puede ser cualquier hermano. Ahora, con esto tampoco yo estoy evadiendo nuestra responsabilidad. Desde luego que nosotros debemos estar para ayudar, para hacer volver, para recapacitar al hermano o a la persona que se ha extraviado. Pero no pienses, hermano, de que la responsabilidad única o exclusiva es del liderazgo de la iglesia, porque Santiago dice, y alguno le hace volver. Puede ser cualquiera, repito. Y esto es lo que debe ser motivo de gozo para un creyente, como dije en la introducción también. Hay alegrías especiales dentro de la iglesia, del ministerio. Y una de esas alegrías especiales, uno de esos privilegios especiales es el poder hacer volver a alguien al camino de la verdad. De aquel que se ha desviado, de aquel camino, de aquella senda que ha perdido su norte, ha perdido la dirección. Es uno de los grandes, hermanos, repito, gozos. Y obviamente también es muy pertinente mencionar que este creyente restaurador no tiene ningún poder en sí mismo, porque este hermano que está dispuesto a hacer volver al extraviado tiene que utilizar las herramientas que Dios nos ha dejado en su palabra, precisamente su palabra, las escrituras, la oración, el ministerio del Espíritu Santo. Todas estas cosas permiten que el hermano que está dispuesto a restaurar pueda finalmente o en definitiva llevar a cabo la obra de restauración. Entonces leo de nuevo el pasaje, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Surge una pregunta, si alguno le hace volver, ¿quién o cuál es la persona que volverá? O si vuelve, es porque estuvo anteriormente en el redil. Podríamos concluir, si vuelve es porque era un verdadero creyente. Si se va y se aleja y pierde el camino y finalmente niega del Señor, etcétera, etcétera, aunque pudo haber estado en una iglesia local, podemos concluir que nunca fue un verdadero creyente. Acompáñenme a Lucas capítulo 22, porque es posible que un verdadero creyente pueda perder temporalmente el camino, la rectitud,
la dependencia del Señor, claro que sí, pero nunca se perderá totalmente porque Cristo pagó la culpa, en la pena del pecado, en la condenación del pecado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Y vemos el ejemplo aquí, hermanos, en Lucas 22, verso 31, con el ejemplo aquí del Señor y Simón o Pedro. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto. Ahí está la frase paralela a lo que dijo Santiago: si alguno de ustedes le hace volver, ¿a quién? Al extraviado. Y aquí Cristo le dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo interesante aquí, hermanos, es que Cristo, cuando afirma que Satanás lo había pedido para zarandearos como a trigo, Cristo nos dijo no. Cristo permitió que sus discípulos fueran zarandeados, soberanamente. Pero esto hizo más fuerte a Pedro para ser la persona que fue en las manos de Dios. Pero Cristo no dijo que no. Él permitió soberanamente, insisto, que Pedro fuera zarandeado. Ese es un lenguaje, por eso utiliza el trigo, porque se movía allí y eso producía un resultado. Una vez vuelto entonces, cuando regreses, confirma a tus hermanos. Esto sería útil para la restauración de los demás. Entonces aquí observamos a un Pedro temporalmente, de hecho lo sabemos después, él negó al maestro, desconoció públicamente ante aquellos que lo interrogaron que Jesucristo era su Señor. Y curiosamente después en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, el mismo Pedro confronta al pueblo de Israel por haber negado al Santo de Dios. Alguien pudo haberle dicho: Pedro no tiene la autoridad moral para decirnos a nosotros por qué negamos, porque tú también lo hiciste. Pero ese precisamente tiempo, ese periodo de tiempo fue el que a Pedro le sirvió para poder dimensionar, para poder entender que ese Señor que moría en la cruz estaba soberanamente también teniendo el control de su vida. Y aunque fue responsable de haber negado al Señor, todo eso estaba soberanamente controlado por la soberanía de nuestro Señor. Y una vez que vuelvas, Pedro, confirma a tus hermanos. Como dije anteriormente, 1 Corintios 10, 31, dice Pablo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Regresamos a Santiago 5. A continuación, el segundo punto, los dos resultados. El verso 20 está obviamente unido al anterior. Ese sepa se refiere al hermano restaurador. El hermano restaurador debe saber algo. ¿Qué cosa? Que el que haga volver es el restaurador. Al pecador, evidentemente es el que se ha desviado del camino, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Vuelvo a insistir. Sepa entonces, sepa que el que haga volver, ahí está el hermano restaurador. Al pecador del error de su camino, del error de su senda, de su estilo de vida, de la conducta que ha adoptado en virtud de haberse extraviado de la verdad, sepa, dice, sepa. Es interesante este verbo porque significa saber por experiencia.
Es decir, Santiago quiere que estos hermanos experimenten personalmente, lo que ocurre cuando Dios nos usa para restaurar al hermano. Esto se condice con lo que dije anteriormente. Si no has experimentado esa bendición de ayudar a alguien a volver al Señor, a restaurarlo, si no lo has experimentado, hermano, yo te pido, yo te ruego que te dispongas en las manos del Señor para poder ayudar a alguien. Es una bendición enorme, es un gozo, es una alegría, es una felicidad, es una dicha que solo hay que vivirla para saber a qué me refiero cuando restauramos a alguien. Personalmente hemos tenido la bendición de ver a tantos hermanos y hermanas, no solo de nuestra iglesia local, sino de otros lugares, que por la gracia de Dios nos han presentado estas situaciones y tratamos de ayudar, de escuchar, de aconsejar, de orientar bíblicamente. Y pasan 3 semanas, 1 mes, 2 meses, etcétera, independiente del tiempo, y un llamado por teléfono, un correo, algunas palabras verbales presencialmente en un saludo. Hermano, te damos gracias. Te doy gracias, hermano. Te doy gracias, pastor. Te doy gracias, anciano, porque tu consejo, tu ayuda, tu oración me sirvió muchísimo para regresar al redil. Muchos de ellos, emocionados, se les caen sus lágrimas. Esa experiencia, hermanos, tiene que ver con el verbo sepa, entienda, comprenda experimentalmente que el que haga volver, cualquiera de ustedes puede hacer volver a alguien, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y eso tiene que ver con los resultados. Vamos a Hebreos capítulo 3. Debemos tener siempre presente, hermanos, de manera constante, esta actitud con nuestros hermanos. Esto lo confirma Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13, con estas palabras: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, animaos, consolaos los unos a los otros, no solo el liderazgo de la iglesia, no solo los pastores en la iglesia, sino los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, no importa quién, se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros, para que ninguno de vosotros se endurezca y en consecuencia se desvíe temporalmente del camino por el engaño del pecado. Ahí está lo que dije también anteriormente, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y ese verbo restaurar tiene que ver con algo que se ha salido de su lugar, algo que se ha dislocado. Se utilizaba también para cuando un hueso se salía de su lugar o cuando las redes se habían roto y se debían de reparar. Y ahí está la actitud de ese espiritual, de ese hermano, de esa hermana espiritual, de acercarse a su prójimo, a su hermano, para poder dejar su vida, dejar lo que se ha dislocado de manera ordenada. ¿De qué forma? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Más abajo sigue diciendo Pablo, sobrellevad las cargas los unos con los otros. Considérate a ti mismo, no vayas a restaurar a aquel que se ha desviado
con un aire de superioridad o con aire de fariseo, de saduceo, de un escriba orgulloso de su posición, de su nivel, de su etnia, de ser hijos de Abraham, etcétera, etcétera. No vayamos con esa actitud, sino considerándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros igual somos pecadores, perdonados por Dios, que ahora Dios nos ha capacitado para poder ayudar también a aquel que ha caído. Es interesante, hermanos, también señalar que cuando alguien ha caído y nosotros debemos saber que cuando le hacemos volver, nos acercamos a Él para llamarlo al arrepentimiento, nunca comparemos al hermano caído o que ha caído con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la norma, ni el modelo ideal, sino nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud, hermanos, la observamos en Lucas 18. Lo que estoy diciendo, Lucas 18, con la parábola del fariseo y el publicano, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahí está, el punto de referencia era él mismo. Yo no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, ahí está el contraste, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por esta razón decía que nunca, hermanos, debes comparar al caído contigo, porque tú sabes que tú también tienes pecados y probablemente muchas veces no confesados delante de Dios, y eso mismo no te hace superior a tu hermano. En Mateo 7:3 está la gran interrogante: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Estos principios son muy importantes cuando nos acercamos a alguien que ha caído, que se ha desviado de la verdad, para poder traerlo al redil. Son importantísimos estos principios porque nos permiten, hermanos, ubicarnos donde nos corresponde y no sobrelevarnos de manera superior a aquel que ha caído o hacer lo que queremos con el que ha caído, porque el que ha caído está triste, débil, vulnerable, y no voy a llegar yo ahora con mi fariseísmo religioso, con mi moralidad extrema, con mis aires de soberbia, creyéndome superior o mejor que el hermano, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto se da mucho, hermanos, en lugares donde no se considera la mansedumbre, la humildad, el amor para ayudar a la gente. No estoy hablando de avalar o justificar pecados. En la iglesia debe haber orden, en la iglesia debe haber una conducta sana, y todo aquel que anda en pecado hay que corregirlo. Se arrepiente, bienvenido eres, hermano, a la comunión de los santos. Pero esto hay que hacerlo con un balance bíblico, con un equilibrio espiritual. Es por estas razones que necesitamos forzosamente la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces sepa que el hermano, o sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, la pregunta es, si regresa, ¿era un verdadero creyente? ¿Sí? ¿Y qué pasa si no regresa? ¿Qué pasa si se desvía del camino
y no regresa nunca más? Dice 1 Juan 2:19 lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando hay una persona en una iglesia que ha profesado la fe cristiana y por diferentes motivos se aleja no solo de la iglesia local, sino también de los principios de fe, de los fundamentos de la fe, de la palabra de Dios, del Evangelio, y se aleja y se aparta y se extravía de la verdad, y no regresa, y su vida es una vida caracterizada por el pecado, podemos concluir, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, que nunca perteneció al cuerpo de Cristo. Solo perteneció corporal y numéricamente a una iglesia local, pero jamás estuvo en el cuerpo de Cristo unido a Él. ¿Por qué? Porque si salieron y no regresaron, es porque eso evidencia que nunca fueron de nosotros. Pero si regresan arrepentidos de su mal camino, de su pecado delante de Dios, podríamos considerar que es un verdadero creyente. Por esta razón es que estimo necesario hacer esta aclaración por lo que sostiene aquí Santiago. Muy bien, sepa entonces si el que haga volver al pecador del error de su camino, y aquí está el segundo punto, los dos resultados. En primer lugar, salvará de muerte un alma, y en segundo lugar, cubrirá multitud de pecado. Primer resultado, librar un alma de muerte. Se entiende que esta alma aquí se refiere al que se ha extraviado, el que se había desviado de la verdad, al que andaba en el error de su camino. Comenta el profesor Hibbert lo siguiente: Santiago no dice que el descarriado estaba muerto espiritualmente o que estaba muriendo, pero que fue salvado de la muerte, la cual incuestionablemente yace al final del camino que está siguiendo. Fin de la cita. Este creyente entonces ha perdido el gozo del Señor, ya no tiene poder para testificar de Cristo, ya no tiene comunión con Dios. Y así es cuando cualquiera de nosotros se desvía del camino, se desvía de la verdad. Hay una inactividad en ese sentido. En segundo resultado, cubrirá multitud de pecados. Este hermano extraviado que ha vuelto al Señor disfrutará de ese glorioso perdón que solo Dios le puede dar para recuperar, para restaurar la comunión que ha sido rota por su pecado, por su desvío. No olvidemos, hermanos, que hay un arrepentimiento, un solo arrepentimiento para salvación. Yo no me arrepiento para salvación 4, 20, 100 veces. Cuando el Señor nos ha salvado por su gracia, nos ha regenerado, ese aspecto de ese arrepentimiento es una vez y para siempre. Pero también es verdad que el creyente debe estar continuamente arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice, bueno, todas estas cosas las he escrito para que no pequen. Pero si pecan, que es lo más posible, abogado tenemos. ¿Para qué? Para que ante ese pecado, el creyente que se ha arrepentido para salvación, pueda ahora arrepentirse para su santificación y recuperar aquello que se ha roto delante de Dios. Cuando tenemos pecados en nuestra vida, la relación con Dios se interrumpe. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, justo, un Dios recto. Y no olviden, a los Corintios 1, Dios nos ha llamado a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo, como Dios viviendo en nosotros, es precisamente el que nos
infunde, nos ayuda, nos fortalece, nos ilumina para poder profundizar y poder desarrollar de una manera mucho más penetrante, mucho más viva, mucho más dependiente, permanente, constante, desarrollar esa preciosa comunión. Calvino dice lo siguiente: Santiago enseña aquí algo más alto, es decir, que los pecados quedan borrados ante Dios. Es como si hubiera dicho que Salomón ha declarado que esto es el fruto del amor, que cubre los pecados, pero no hay modo mejor o más excelente de cubrirlos que cuando están totalmente abolidos ante Dios. Esto lo dice porque pareciera ser que Santiago tiene en mente lo que dijo Salomón. Por ejemplo, en Proverbios 10:12, él dijo lo siguiente: el oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es algo también que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 8. Él dijo: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí se agrega otro ingrediente, otro elemento, el motor dinámico para poder restaurar a alguien, el motor vivo en una iglesia para poder ayudar al caído, el motor operante en una iglesia para poder restaurar al que se ha extraviado de la verdad, es precisamente el amor. ¿Cuál amor, pastor? Romanos 5:5. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Ese amor, pastor, ha sido derramado para mí mismo? No. Ha sido derramado para compartirlo, para desarrollarlo, para potenciarlo en virtud del cuerpo de Cristo. Ahora, regresando a Santiago, hago la siguiente pregunta: ¿por qué Santiago usa el verbo cubrir y no borrar? La palabra cubrir aquí, calipto, perdonar. En este sentido, tanto Santiago como Pedro, como ya lo vimos, usan este verbo con el sentido veterotestamentario de perdonar y no de encubrir. Es necesario decir que cuando Dios nos justificó, en el momento de nuestra conversión, hayan sido 5, 10 o 20 años atrás, en ese momento Dios perdonó todos, absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero también es verdad, como dije anteriormente, que en ese caminar de la fe, en ese proceso de santificación progresiva, el creyente comete pecados. Y el perdón que se pide al Señor confesando el pecado después de la conversión es para restaurar esa comunión que se ha roto, para recuperar esa comunión con nuestro Dios, y que indudablemente también se comienza a alterar con los hermanos. Porque la comunión, para tener buena comunión con los hermanos, primero debe existir una comunión vertical, después horizontal. En otras palabras, si yo tengo una buena y una correcta comunión con mi Dios, entonces la debería tener contigo. Si a eso le sumamos que tú tienes una correcta comunión y adecuada comunión con tu Dios, que es el mismo mío, entonces en consecuencia tendrías que tener también una comunión conmigo, genuina, real, verdadera, sustentada en el amor y en la paz de nuestro Señor. Entonces, cubrirá multitud de pecados. No olvidemos que cuando Dios perdonó nuestros pecados, leo rápidamente lo que sucedió con ellos, hermanos, cuando el Señor hizo esta obra maravillosa de perdonar nuestros pecados en el momento de la justificación. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Primera cosa que hace Dios cuando
borró nuestras rebeliones, en este caso hablando el profeta Jeremías respecto al pueblo de Israel, es que Dios no se acordaría, no me acordaré de tus pecados. Esa es una tremenda bendición. En el Salmo 103, verso 12, dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos el oriente del occidente, de esa misma forma, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Otra bendición más. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Jeremías dijo: no me acordaré de tus pecados. Son bendiciones, hermanos, maravillosas del perdón de Dios. ¿Qué dice Miqueas 7, 18 y 19? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Son maravillosas promesas respecto de lo que hace Dios cuando nos ha perdonado. Si esta persona extraviada de la verdad fue perdonada por Dios en su pasado, fue justificada por el Señor en un pasado determinado, esa persona que regresa al camino, por supuesto que debe confesar su pecado al Señor, por supuesto que debe pedir perdón al Señor y el Señor lo va a perdonar. No lo va a justificar de nuevo en ese sentido, pero sí lo va a perdonar para recuperar la relación con Él. Ahora, si una persona es incrédula y viene al conocimiento de la verdad, la palabra de verdad por la cual nacemos de nuevo, como dijo Santiago 1:18, entonces a esa persona la va a justificar y perdonará todos sus pecados. No para restaurar comunión, porque era enemigo de Dios, sino para reconciliarlo ahora consigo mismo y justificado pues por la fe con Él, tiene recién paz para con Dios. Por lo tanto, antes de llegar a lo que dije en un principio, la gran enseñanza de esto, hermanos, es que podamos entender el involucramiento que debiera tener cada hermano por su hermano, por aquella persona que se ha extraviado de la verdad. Pastor, y por los perdidos, desde luego que sí. Claro que hay que tener amor por aquellos que el Señor ha destinado para salvación, para poder llevarles el Evangelio. No los conocemos nosotros, pero la orden de Dios para nosotros es predicar el Evangelio a toda criatura. Él sabrá quiénes son los que vendrán a la salvación. Pero hermanos, aquí nos estamos refiriendo a los hermanos dentro del contexto de la iglesia. Ahora, si no nos involucramos, si no entendemos que necesariamente tienes que disponerte e involucrarte en la restauración de tu hermano, es muy difícil que lo hagas. Pastor, a mí me encantaría experimentar lo que usted dice cuando ayudamos a alguien, levantamos al caído, ese gozo que uno experimenta de ver a tu hermano adelante, parado en pie otra vez, caminando en la senda del Señor. Pero hermano, si ni siquiera te preocupas por tu hermano, ni siquiera te acercas a alguien cuando tiene alguna necesidad, ¿cómo entonces quieres experimentar eso? Hay algo básico y elemental, la disposición a querer ayudar a alguien, el involucrarte con alguien. Voy a citar dos pasajes muy curiosos e interesantes por lo demás. En Deuteronomio capítulo 22,
de una ley que se estableció a través de Moisés, y es lo siguiente: Deuteronomio 22:4 dice así: si vieres el asno de tu hermano, aquí se está hablando de un animal, o su buey caído en el camino, noten la expresión caído, el verbo caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Por qué? En esta ley se mandaba al judío a levantar al burro o al buey caído. Bueno, porque era ¿de quién? De un hermano, es decir, de otro judío. Si vieres el asno de tu hermano, debían ayudarle a levantar a sus animales, es decir, involucrarse con su hermano por su animal caído, fuera buey o un burrito. Éxodo 23, tengan eso en mente por favor. Éxodo 23, era un hermano allí que necesitaba ayuda. Ahora en Éxodo 23, verso 4 dice así: si encontrares el buey de tu enemigo. ¿Qué diferencia hay ahí con el pasaje anterior? En Deuteronomio se hablaba de un hermano. Podía ser cualquiera, pero ahora se menciona específicamente y se dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Ahora se presenta, repito, el animal extraviado de un enemigo. ¿Qué debía hacer la persona que encontraba ese animal? Tenía que volver a llevárselo. Concluyo con lo siguiente: si los judíos debían estar dispuestos a levantar a un burro o un buey caído, si debían estar dispuestos a llevar a ese animal extraviado a su hermano, incluido también a un enemigo, si debían involucrarse en la ayuda para ese enemigo, la gran pregunta es la siguiente: ¿cuánto más haremos por un hermano en la fe que ha caído y se ha extraviado de la verdad? ¿Cuánto más haremos por ello? ¿Acaso vale más un animal que tu propio hermano, que también Cristo pagó un precio de sangre por él porque compone la iglesia? Es una pregunta digna de reflexión para cada uno de nosotros. Por esto, hermanos, es que es clave el involucramiento en la restauración de alguna persona que se ha extraviado de la verdad. Voy a concluir con el último pasaje, 2 Corintios 1. 2 Corintios 1 del 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Escuchen, hermanos, esto tiene un propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Esto es muy interesante. Lo voy a parafrasear. Si Dios me ha consolado a mí en todas mis tribulaciones, es con el propósito de mirar a mi hermano y consolarlo a él en función de la consolación que Dios ha tenido conmigo. Veamos esto de manera práctica en el capítulo 7 de 2 Corintios. Capítulo 7, versos 5 al 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Es decir,
el instrumento de consolación fue Tito para ellos. Verso 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud, de manera que me regocijé aún más. Aquí Tito cumple lo que dice el capítulo 1 de 2 Corintios que leímos anteriormente. ¿Qué decía en 2 Corintios 1, del 3 en adelante? Dios nos consuela a nosotros para que con ese consuelo estemos capacitados también para poder consolar a otros que son atribulados. Ahora Tito, resulta que estos hermanos lo habían consolado a él, y Tito, como fue consolado, entonces también consoló a sus hermanos, a los apóstoles. Dios consuela entonces al creyente para que el creyente pueda consolar a otros. Dios restaura al creyente, es el mismo principio bíblico. Dios restaura al creyente para que el creyente pueda restaurar a otros. Una de las grandes preguntas que me había hecho antes de entender esto, hermanos, es la siguiente. ¿Por qué viví experiencias en mi vida cuando tenía cierta edad? ¿Por qué tuve que pasar esto y tú me consolaste por tu gracia, Señor? ¿Por qué viví esta otra tragedia en mi vida personal? ¿Por qué fui defraudado en esta área? ¿Por qué alguien me hizo daño? ¿Por qué esto y lo otro? En el ministerio, cuando me acerco a las personas o las personas se me acercan y me dicen, pastor, viví esta tragedia, viene a mi mente cuando yo la viví y Dios me consoló a mí. Y en ese momento no tengo otra opción más que prestar el oído al hermano y decirle, hermano, mira, te voy a ayudar, porque por la gracia de Dios yo también viví eso, pero el Señor me fortaleció, el Señor me consoló, y ahora lo menos que puedo hacer por ti es consolarte. Dios me restauró de un pecado, Dios me restauró de una tragedia, Dios me restauró de un dolor, de un daño que me hicieron, pero ahora eso es lo que me lleva a ayudarte a ti. Algunas preguntas finales, abarcando todo el libro de Santiago como una especie de resumen. Algunas preguntas que nos van a ayudar, hermanos, a comprender si realmente estamos viviendo una vida cabal, una vida perfecta en Cristo, si estamos viviendo una fe viva que nos lleva a las buenas obras en base a esa perfección y cabalidad que tenemos en Cristo. Pregunto, ¿vivimos gozosos y llenos de paz en medio de las pruebas? Santiago 1 del 3 en adelante. ¿Acudimos a Él pidiendo sabiduría cuando estamos en estas pruebas? Santiago 1 del 5 en adelante. ¿Estamos dispuestos a oír más que hablar? ¿Somos hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella? ¿Estamos usando piadosamente nuestra lengua ante los demás? Santiago 3. ¿Nosotros influenciamos en el mundo o el mundo te está influenciando a ti? Santiago 4. ¿Hemos dejado de murmurar y quejarnos contra nuestros hermanos? ¿Estamos siendo creíbles en lo que decimos? ¿O sencillamente nadie nos cree cuando afirmamos algo? ¿Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no? ¿Estamos dependiendo del Señor cuando estamos afligidos? ¿Orando a Él, dependiendo de Él? ¿Estamos dependiendo de Él cuando estamos alegres y debilitados? ¿Estamos acudiendo en ayuda a los líderes de la iglesia cuando lo necesitamos?
¿Estamos restaurando a los creyentes que se han desviado y que están buscando arrepentimiento? ¿Por qué agrego esto? Porque hay gente que no se quiere arrepentir. Dios tratará con ellos, pero todo aquel que se arrepiente es bienvenido a la comunión de los santos. Un creyente debe ser lo que Dios quiere que sea, hacer lo que el Señor quiere que haga, decir lo que quiere que diga, sentir lo que Él quiere que sienta y compartir lo que Dios quiere que comparta. La madurez espiritual involucra todos los aspectos de la vida. Que esta carta, hermanos, expuesta a ustedes, a nuestros corazones, a nuestras mentes, hagan vida y transformen nuestro corazón y nuestra mente cada día más, de tal manera que podamos ser perfectos y cabales en Cristo. ¿Cómo demostramos eso? Viviendo una fe práctica, una fe viva que nos lleve a un buen obrar, para que la gente que nos observa reconozcan que tenemos a un Dios glorioso y vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Dios de los cielos. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor, por toda esta carta, que sin lugar a dudas ha sido una bendición para cada uno de nosotros, y con la responsabilidad, Señor, de poner en práctica lo que hemos aprendido. Señor, respecto del tema de hoy, ayúdanos, Señor, a tener un corazón con amor, restaurador, de ayuda, de apoyo, de consuelo para aquellos que se han extraviado de la verdad. Puede ser cualquier persona, ninguno de nosotros, Señor, está exento de esta realidad, de este peligro, de este daño que podría provocarnos el hecho de desconocer, de romper nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a entender que el que haga volver al pecador del error de su camino, libra su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Señor, ayúdanos a entender que lo que has hecho con nosotros, debemos hacerlo con otros también, sea consuelo o sea restauración. Ayúdanos, Señor, a vivir para los demás. Ayúdanos, Señor, a entregar lo que tú nos has dado por gracia a todos aquellos que nos rodean. Danos amor también, Señor, por los perdidos, para predicarles el Evangelio y puedan venir al conocimiento de la verdad. Muchas gracias por toda esta carta. Estamos, Señor, contentos porque hoy acabamos, Señor, de enseñar este libro y te agradecemos por todo también lo que quedó en nuestro corazón y en nuestra mente. Prepara nuestra vida, nuestro corazón para el siguiente libro que vamos a comenzar a estudiar, que no tenemos dudas, Señor, que será también una grande y tremenda bendición. Gracias por los que nos escuchan, gracias por los que nos ven en cualquier parte del mundo. Señor, que tu bendición, que tu sobreabundancia, que tu gracia inefable sea con todos ellos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.